Buenas tardes, mi nombre es Luis Sebastián González Rodríguez, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica y en este video voy a mostrar el desarrollo de la fase 3 del curso de telemetría que corresponde al componente práctico en la implementación de un prototipo. Bueno, pues rápidamente recordamos la propuesta elegida en las fases anteriores, que fue el monitoreo de temperatura y cantidad de elementos almacenados dentro de un horno de control y almacenamiento de soldadura. El objetivo es poder monitorear la temperatura de un horno de almacenamiento de soldadura para identificar si está trabajando en las condiciones adecuadas y visualizar en tiempo real las variables que intervienen en el proceso para poderlas controlar. Básicamente lo que vamos a medir por vía Wi-Fi, que fue el protocolo que se escogió en la fase anterior, lo que vamos a medir es la temperatura de un horno donde se almacenan unas bolsas de soldadura, asimismo la cantidad de bolsas. Para esto se escogió un sensor de peso, una celda de carga. Dependiendo del peso nos detecta el volumen y si el horno está vacío o no. También se seleccionó unos finales de carrera para poder monitorear si las puertas del horno están abiertas o cerradas. Básicamente es el proceso. Entonces la plataforma que se seleccionó es Tinger.io. Se seleccionó porque es una plataforma que maneja código abierto. Las características que tiene es que es un entorno de programación muy sencillo de programar. Librerías están en el repositorio de Arduino, es compatible con el ESP8266, que fue la placa de desarrollo que escogimos para transmitir por vía Wi-Fi. Los entornos de visualización y almacenamiento de datos son muy variados, muy asequibles. Entonces, este fue el diseño que yo realicé en la página de Tinger.io, en donde podemos observar el número 1 es la gráfica de temperatura versus tiempo, número 2 es el indicador de temperatura actual. Este es una alarma, un LED que nos indica cuando está mayor de la temperatura permitida. En este caso yo seleccioné una temperatura baja para poderla simular fácilmente. Este es el indicador circular del peso del horno, un indicador LED que nos da una alerta de que se sobrepasó el peso máximo, y este es el indicador del final de carrera que nos indica si las puertas están cerradas y se activa conforme se pulse el final de carrera. Bueno, pues en pantalla podemos ver el diagrama esquemático, lo realicé por medio del programa Flexi. Pues se ven los elementos que vamos a utilizar en el prototipo. Un sensor de HT11, como podemos ver, está alimentado por medio de la placa. Aquí encontramos la celda de carga, que es esta de acá, y esta es la interfaz para conectarlo a la placa. Entonces podemos ver que utiliza dos pines digitales y aquí nos está simbolizando el final de carrera. Los indicadores como tal, pues los conecté para que nos ayuden a identificar que se llegó al peso máximo, la temperatura alta, y este LED pues que nos indica el estado de que las puertas son cerradas. Podemos ver el diagrama completo. Bueno, en esta pantalla podemos ver rápidamente el código que diseñé en Arduino. Lo importante acá en esta configuración, en este código, son todos estos parámetros de conexión con la plataforma Tinger. Entonces, como podemos observar, aquí nos solicita el usuario, la cuenta de que yo creé, el dispositivo que creé en la página de Tinger y una credencial que me otorgan. Asimismo, aquí tenemos los parámetros de conexión Wi-Fi, el nombre de la red y la contraseña. Entonces, bueno, ya el resto es inicialización, creación de variables, y aquí está la obtención de datos y para la página. Entonces tiene esta estructura, se crean unas variables entre comillas, que son unas variables entre el Arduino y la página y la plataforma, y aquí en esta variable temperatura nos va a decir que va a leer la temperatura y la humedad del sensor de HT. Lo mismo con la obtención de datos en la celda de carga, que en este caso la estoy simulando con un potenciómetro, pues la conecté a la entrada analógica A0. Asimismo, el final de carrera, se crea una variable y nos dice que lea esta variable botón, que la crea acá por el pin 15 de la placa, y la visualización de las alarmas. El resto del código ya es impresión por puerto serial para poder verificar los datos tanto en la plataforma
como los que está generando localmente por puerto serial la placa. Aquí ya podemos observar el circuito en físico. La placa de desarrollo Namco ESP8266. La temperatura va a ser obtenida por medio del sensor de HT11. La celda de carga va a ser simulada por medio de este potenciómetro y el final de carrera por medio de este pulsador. Entonces pues vamos a ir a la página de Tinger. Yo ya creo mi cuenta y esta es la pantalla principal. Entonces nosotros nos vamos a dashboards o tableros. Aquí aparece el tablero que yo generé, la interfaz gráfica. Y aquí está la interfaz que mostré en el video y que se puede observar en el trabajo, en el informe. Entonces esperamos a que carguen los datos. En esta otra pantalla tenemos el puerto serie. La comunicación con el puerto serie nos está registrando una temperatura de 24 grados. Bueno, la humedad nos está transmitiendo en estos momentos y un peso de 32 kilogramos, puertas abiertas. Entonces aquí podemos ver, ya cargó, tenemos 24 grados, la temperatura actual. En el gráfico también nos está marcando aproximadamente los 24 grados. Y abajo podemos ver el indicador de peso, un LED de indicador del peso máximo y las puertas cerradas del horno. Entonces en estos momentos voy a mover el potenciómetro de la celda de carga y podemos ver cómo disminuye el gráfico. Llegamos a un peso de 1 kilogramo y tenemos 1 kilogramo también por el puerto serial del Arduino. Vamos al final de carrera, que es por medio del pulsador. Entonces apenas lo oprimo, alumbra en la interfaz el indicador de puertas cerradas del horno. Lo suelto, lo vuelvo a oprimir. Ahora voy, bueno, y en el puerto serial nos muestra las puertas cerradas cada vez que oprimo. Ahora voy a subir la temperatura a 1 grado, pues lo configuré para que el indicador de alarma se nos disparara cuando fuera mayor a 24 grados centígrados para poderlo simular más fácil. Ahí se nos disparó ya que nos están midiendo una temperatura de 25 grados. Cuando la temperatura es mayor a 24 se nos dispara este indicador de temperatura máxima. Podemos ver por el puerto serial la temperatura. Está aumentando, vamos por 27 grados y empezó a disminuir. Aquí también 26 grados. Entonces podemos comprobar el correcto funcionamiento. El peso, el indicador de peso máximo se nos dispara, podemos ver que voy moviendo el potenciómetro y la barra semicircular va aumentando. Después de los 35 kilogramos se nos dispara el indicador de peso máximo. Peso máximo está en 40 kilogramos y aquí nos estamos indicando 40 kilogramos también. Entonces si le disminuyo el valor al peso, podemos ver en la gráfica cuando baje de 35 se nos desactiva la alerta de peso máximo. Con esto podemos comprobar el correcto funcionamiento. Bueno, muchas gracias. Con esto se da cumplimiento al componente práctico. Muchas gracias.